Es horrible el dolor de estómago de no comer absolutamente nada, y es cuando te das cuenta de que empieza a surgir en todos al mismo tiempo esa idea. Y empieza a surgir en todos sin que nadie hablara con ellos. Yo el primer comentario se lo siento a Nando Parrado cuando le digo no queda nada en la despensa y me dice, Carlitos, yo me como al piloto. Bueno, yo nací en Montevideo, mi padre se llamaba Carlos, yo era Carlitos, siempre el hijo del pintor famoso, porque era muy famoso, digo, papá es sin duda uno de los tipos más famosos que pasó por el Uruguay. De alguna manera yo era un chico malcriado, consentido, spoil, muy malcriado, desayuno en la cama, tenía niñera en aquella época, y bueno, así transcurrió mi vida hasta los 18 años que es donde cambia la vida, cambia a raíz de que el Señor de arriba, Dios, nos cambia el guión de la vida. October 1972. Can you kind of set the scene a bit about your plans, where you were going, who you were traveling with? Fui a un colegio irlandés, Christian Brothers College, y surgió la posibilidad de este viaje, que no solamente era el partido de rugby, sino que había que juntar amigos para que el pasaje costara barato y conseguimos, entonces era una oportunidad de viajar todos adolescentes a un país diferente. La idea era no solamente el rugby, sino que era comprar ropa diferente, salir con chicas o pretender salir con chicas. Esa era un poco la idea. Entonces era alegría, imagínate, y nos sentíamos solos, los dueños del mundo, esa es la verdad. Entonces era un momento de felicidad plena, de un viaje entre amigos y un viaje quizás del destete de la adolescencia, del depender de tus padres. How many of you were traveling that day? Éramos 40 personas y 5 tripulantes. Éramos 35 hombres, 5 mujeres, que fueron familiares de algunos de los que íbamos, de los pasajeros. O sea, total 45. How were you feeling boarding that flight, and how was the initial part of the journey? Bueno, yo me sentía feliz, yo adoraba los aviones. La ruta que tomábamos ahora era de Montevideo a Santiago de Chile, que tenés que cruzar la cordillera de los Andes. Tuvimos que pernoctar en Mendoza, que es la ciudad anterior a la cordillera, porque el mal tiempo no permitía cruzar la cordillera ese día, y retomamos el viaje al otro día, y bueno, y salió ese avión rumbo a Chile. Bueno, el avión empezó a cruzar la cordillera de los Andes, yo venía sentado del lado de la ventanilla del avión, y mi compañero de asiento, Rafael Echevarren, me dice, Carlitos, déjame la ventanilla que quiero sacar fotos para llevarle a mi novia, que yo aprovecho como malcriado que era, como consentido y todo, lo que me costó darle la ventanilla, porque viste que los malcriados quieren siempre estar del lado de la ventanilla del auto o del avión, pero al final, como yo era el más chico de todos y me tenía que hacer el maduro, le contesté con cierta arrogancia, le digo, sí, Rafael, sentate, a mí no me importa nada. Y él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo, con una rabia, pero tratando de que nadie se diera cuenta de la rabia que yo tenía. Pero ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no, porque minutos después de ese episodio salió uno de los militares que dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato, y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión se empieza a sacudir, y de pronto sentimos un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe, que me acuerdo que nosotros con esa inconsciencia de la juventud le gritamos ¡ole! Como en la Plaza de Toros, y después cayó un segundo pozo de aire que volvimos a gritar ¡ole! Pero la sensación era de miedo, y el miedo se convierte en pánico, y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz, y sentimos el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela.
la parte delantera como si fuera, y cae en una especie de pista de esquí, como si fuera un trineo, y se desplaza como 2 kilómetros, con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. Pero me acuerdo que de adentro yo te puedo decir que cuando sentí el golpe, empecé a rezar. Y como católico que soy, dije voy a rezar el Padre Nuestro, que es la que nos enseñó Cristo, pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y empiezo rezando una Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento que el fuselaje finalmente se detiene. Pero claro, a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, la gente que se desparramaba hasta que finalmente se detiene abruptamente, todos los asientos se van para adelante, quedamos todos apretados eh, entre los hierros. Nos costaba darnos cuenta de que nos estaba pasando a nosotros lo que nos estaba pasando. Can you like paint a picture of how many people had died and what kind of injuries people were suffering with in the immediate aftermath? Bueno, nosotros quedamos después del accidente, entre la gente que murió en el accidente y en la noche esa quedamos 27 personas vivas de los 45. Y realmente nunca había visto un muerto en mi vida. Y de pronto te encontrás rodeado de muertos, rodeado de gente gritando a 25 grados bajo cero, sin recursos de ninguna especie, en un mundo que nosotros no conocíamos. Eh, fue una noche que Roy Harley, uno de los sobrevivientes, compara con lo que es el infierno, porque fue una noche de horror, muertos de frío, muertos de miedo, muertos de hambre, muertos. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi nani. Pero la noche del horror pasó y llegó el sábado, y el sábado era un día espléndido en la cordillera, parecía una postal suiza, el lugar donde nosotros caímos. Nosotros quedamos rodeados de montaña, era como un anfiteatro rodeado de montañas. Solamente se veía un valle hacia adelante, el lugar era maravillosamente lindo y paradójicamente dramático, porque bueno, estaba la muerte ahí y no teníamos ningún suministro, porque los aviones militares no llevan comida como llevan los aviones comerciales, o sea, en total había una lata de mariscos que compartimos entre 27, 2 o 3 chocolates, había un guindado, que era un líquido que tomábamos un vasito así cada uno, dividimos, y ese día es el día que pasan 2 aviones por arriba nuestro, que pasan 2 veces, que nosotros creímos que eran aviones, bueno, sabíamos que eran aviones de búsqueda, pero que nos habían visto. Me acuerdo que les gritamos, festejamos, celebramos, convencidos de que nos habían visto. Me acuerdo que había media botella de whisky que nos la tomamos con Roberto Canessa, celebrando de que nos habían visto. Y ahí es donde empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio, teníamos una pequeña radio marca Spica, que era lo que estaba de moda, y escuchábamos las noticias a ver por dónde venía la búsqueda, y de pronto en el día 10 él escucha la noticia de que no nos buscaban más. Y me lo plantea, me dice, Carlitos, quizás porque yo era el más chico, me dice, tengo una buena noticia para darte. Y yo le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Pero yo le digo, ¿pero cómo buena noticia, hijo de... ¿Cómo buena noticia? Me dice, ¿y si nosotros no tenemos nada? Y me dijo, sí, Carlitos, es buena noticia porque ahora tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Yo digo, pero no tenemos absolutamente nada. Y me dijo, tenemos que encontrarlos. Y ahí cambia la historia y cambia la actitud, el dejar de esperar para empezar a actuar. Ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que dependíamos solamente de nosotros porque el mundo entero nos había abandonado, o por lo menos lo veíamos de esa manera. Inmediatamente empiezan a surgir personajes importantes en la historia. Había 3 estudiantes de medicina, de primer año de medicina, que eran Canessa, Servino y Storm,
que asumen su rol como médicos, ayudando a los heridos y ayudando inclusive a los que morían. Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, también de primer año de ingeniería, tenía una habilidad manual para quitar los asientos adentro del fuselaje y diseñó una antena para escuchar la radio. Él se asumió como ingeniero, se empezó a creer que era ingeniero. Adolfo Strauch tenía la capacidad para inventar cosas, inventó la manera de caminar sobre la nieve con los almohadones de los asientos, inventó la manera de cubrirnos contra el frío sacando la tela que recubría los almohadones, inventó lentes negros, cortando la mica de la parte delantera del avión para hacer lentes, porque la nieve te quema los ojos. Inventó la manera de hacer agua, porque derretir agua a 25 grados bajo cero es muy difícil. Y bueno, él con unas latas plateadas ponía nieve arriba y por el efecto espejo lográbamos derretir agua gotita tras gotita. O sea, cada cual asumió su rol. A mí me tocó, yo tenía una habilidad manual para tapar el avión para que no entrara frío y es más, tenía hasta un título de tapiador oficial que me fue empezando a convertir en un personaje útil. Digo, el hecho de que yo tuviera esa capacidad, me empecé a dar cuenta que era importante. You were obviously all starving on the mountains. What did that feel like with the starvation and the intense cold? El hambre es diferente. Acá el hambre que tenemos ahora de ir a almorzar o de ir a comer es un hambre diferente cuando pasan varios días que lo único que sentís es un dolor en el estómago y sabés que si no comés te morís. O sea, es una cosa más razonada. Ya perdés esa sensación de ganas de comer un sándwich. Es horrible el dolor de estómago de no comer absolutamente nada y es cuando te das cuenta de que empieza a surgir en todos al mismo tiempo esa idea. Y empieza a surgir en todos sin que nadie hablara con ellos. Yo el primer comentario se lo siento a Nando Parrado cuando le digo no queda nada en la despensa, que era donde guardábamos esa lata de mariscos, y me dice, Carlitos, yo me como al piloto, que además es un comentario natural porque él había perdido a su madre en el accidente, su hermana en el accidente. Se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto. Es un razonamiento natural que cualquiera hubiera tomado. Y además eran los desconocidos para nosotros, los demás eran amigos. Y ahí me doy cuenta de que yo también lo estaba pensando, pero yo no me animaba a decirlo, era el más chico de todos. Se lo comento a Adolfo Strauch en un acto de cobardía mío, le digo, lo inculpo a Nando, le digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. Cuando recibimos la noticia en el día 10 de que no nos buscaban más, es cuando empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque no hay otra chance. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que si alguno de nosotros moría quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina que habían asumido su rol de médicos que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Pobres los estudiantes de medicina, un estudiante de medicina de primer año nunca había visto tampoco un muerto, digo, pero como habían asumido su rol y se creían médicos realmente, asumieron ese rol y resolvimos un tema que teníamos que resolver porque nosotros teníamos el más sagrado de los derechos, que era el derecho a la vida y el derecho a volver a casa. La escala de valores cambia y cambia abruptamente en esas circunstancias y uno empieza a darle el valor real a lo que tiene la familia, lo que es la vida y el derecho. Yo estaba peleando por mi vida, entonces lo vivís de otra manera diferente, donde no tenés la oportunidad de poder llorar. Digo, estás peleando, tú podés ser el próximo. Entonces estás peleando tu propia vida. No te podías permitir ese dolor. Creo que es parte del mecanismo de defensa que tiene el ser humano. I want to ask about the avalanche. Are you able to just discuss the events of what happened on that day? Para mí, honestamente, fue el peor día de toda la historia, porque era cuando sentís que Dios te da vuelta te
te clava una puñalada por la espalda, porque habíamos vivido el accidente, habíamos recibido la noticia que no nos buscaban más, habíamos tomado la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos y encima eran las 3 de la tarde cuando de pronto sentimos el ruido como de una tropilla de caballos que bajaba y de pronto toneladas de nieve que se nos meten adentro del fuselaje y nos sepultan. Nosotros venimos de un país donde no hay nieve, o sea que no sabemos que esas cosas pueden pasar, y quedamos todos sepultados, menos Roy, Harley y yo, que quedamos con la cara descubierta y nos mirábamos diciendo, quedamos solos en la historia y puede salir Roy y salgo yo, y empezamos a descubrir a los que pudiéramos de abajo de la nieve, y cuando llego a mis dos amigos míos que estaban enfrente mío, los dos estaban muertos. Nosotros estuvimos 3 días sepultados, eso fue un 29 de octubre, el 30 de octubre fue el cumpleaños de Numa Turcati, que yo con el sentido del humor que tengo, yo les dije, señores, hoy es el cumpleaños de Numa. Me dicen, Carlitos, ¿y qué pretendés? ¿Festejarlo? Digo, en la medida de que estemos con vida vale la pena. Y pasó el 31 de octubre, que era mi cumpleaños, yo cumplí 19 años a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha, y les dije, hoy es mi cumpleaños. Y me dicen, Carlitos, ¿y qué pretendés? ¿Festejarlo? Digo, en la medida de que estemos con vida vale la pena. Y llegó el 1 de noviembre, que era el cumpleaños de mi padre en Montevideo, y eso me motivó, junto con Roy Harley, a retirar la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo del avión que estaba a ras de nieve. Me acuerdo que era un día espléndido, pero lo que me motivaba a mí era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas, a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y la avalancha vuelve a cambiar la historia. Y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1, y de la avalancha en adelante nos transformamos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo y nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, y todos empezamos a trabajar para que Nando Parrado, Roberto Canessa y Vicintín salieran a caminar, dándoles lo mejor que podíamos a ellos y trabajando para que ellos pudieran salir adelante. Pero al cabo de 2 días regresan con la noticia de que habían encontrado la tan buscada cola del avión, que en la cola del avión tenía todo el equipaje nuestro, pero tenía también las baterías del avión, que nos daban la chance de poder juntarlas al radiotransmisor para hablar por radio, o creíamos. Y vuelven para buscarlo a Roy Harley, que era el ingeniero, que se supone que algo de electricidad sabía, y el pobre Roy lo único que había hecho en su vida era cambiar el pasacasetero del auto de sus primos por otro pasacasetero, y nosotros le infligíamos la tarea más bestial, que era juntar 160 cables que habían arriba con 160 cables que habían abajo, para hacer funcionar un aparato que nunca había visto en su vida. Allá lo llevan a Roy con la radio hacia la cola y después de 3 días regresan frustrados con la noticia de que cuando juntaron los cables, con los otros cables lo único que pasó fue un cortocircuito y se rompe la ilusión. Llegaron de la cola frustrados, pero con algunas alegrías. Trajeron algo de ropa, estaba todo el equipaje nuestro, trajeron 131 cajas de cigarrillos y trajeron de la cola también un pedazo de tela desacolchada que servía para el aislante del aire acondicionado, la calefacción del avión. Y yo cuando lo veo digo, esto se puede transformar en un bolso de dormir, y me pongo a coser un bolso de dormir que lo hice tan, pero tan bien hecho que ni Christian Dior hace un bolso de dormir como el que yo hice. A lo que voy, era mi orgullo, fue lo que yo, de ese chico que no servía para nada, que me había tocado ser el tapiador del avión, quitar la nieve de adentro del fuselaje después de la avalancha, ahí me toca hacer el bolso de dormir, que es el orgullo mayor de las cosas que he hecho en mi vida. Y ahí llega el día 60, para mí el día más importante de la historia, que es cuando salen a caminar Parrado, Canessa, Vicintín y mi bolso de dormir. Y acá se da para mí el único hecho heroico de la historia, y se da en ese momento. Ellos salen a caminar, vuelve Parrado hacia atrás y me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario, que yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante,
y a cambio me entrega una zapatilla. Le había comprado un par de zapatillas en Mendoza cuando paró el avión de su sobrino, y me dice: Carlitos, yo me llevo a la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, o sea, me muero en el camino, y ustedes tienen que utilizar el cuerpo de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones, permítanme decirlo así, de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba la autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte a Nando en un grande que merece siempre, solamente un grande hace una cosa de esas. Y salen a caminar y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3 días. Durante 3 días veíamos los puntitos alejarse y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros pensamos, bueno, los otros 2 se han muerto ante tanta noticia negativa y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir y cuando llegamos a él era Vicintín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las montañas y cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canessa, de quitarle la comida que tenía Vicintín y su ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Llega el día 70 de la historia. Yo me acuerdo que yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente. Era una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado. 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canessa, seguramente se habrían muerto. Faltaban 3 días para la Navidad, que era una fecha para nosotros muy importante. Yo lloraba desconsoladamente. Y no me pregunten por qué causa, de golpe me cambia la cabeza y me pongo como en positivo. Tengo una especie de premonición de que Parrado y Canessa habían llegado a algún lado, pero no me animo a comentarlo. Las buenas noticias no se comentan. Se despertaba Daniel Fernández y me dice: Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canessa han llegado a algún lado. Le digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio y la primera noticia que escuchamos decían avión uruguayo, y de pronto escuchamos la voz del embajador uruguayo, César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, que dice: señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos 2 nombres, porque solamente escuchando esos 2 nombres sabíamos que era el final de nuestra historia, el final de nuestra lucha, el final de nuestro dolor, pero sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado. No saben lo que nos abrazamos, no saben lo que lloramos. Parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio que estaba acostado en la nieve. Era un momento de locura. Y no solamente eso, dice el embajador, sino que dice: y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canessa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos por radio los helicópteros despegando, un ruido maravilloso. Y bueno, sabiendo de que nos venían a buscar, cumplimos con el ritual del viajero. Todos cuando nos vamos de viaje cumplimos con un ritual y yo cumplí con el mío. La primera cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior y yo aplicando la filosofía de papá dije: si yo me afeito me quito la historia de los Andes. Pero claro, no es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que en los Andes a 25 bajo cero. Me destrocé la cara, pero bueno, me afeité. La segunda cosa que hice fue peinarme con gomina, que fue lo único que se salvó que comiéramos en la cordillera, porque la gomina es realmente inmunda, pero me peiné. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron más tiempo del que nosotros creíamos. Y de pronto, mirando ese valle, donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada,
empezamos a sentir en la lejanía ese ruido maravilloso que cuando ustedes vean un helicóptero se van a acordar de mí, porque se siente desde muy lejos que se empezaban a aproximar cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle. Yo los veía como dos pájaros gigantescos, portadores de libertad. Me imagino lo que puede haber sido para la cabeza de los pilotos vernos a nosotros. De hecho, esa foto que estamos todos con los brazos en alto es una de las fotos más importantes del siglo pasado, y empiezan a dar vuelta y empiezan a bajar, y cuando estaban a 3 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno, y cuando uno de ellos cae sobre la nieve empieza a gritar mi nombre. Sergio Díaz se llamaba, y empieza: ¿quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo digo, ¿y este a mí de dónde me conoce? Yo me caí hace 70 días, no sé ni dónde, y le digo, ¿soy yo? No, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves nunca te fallé, te espero con más fe en Dios que nunca, tu madre llega ahora nomás a Chile, un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. Qué cosa más linda me podía estar pasando a mí que el darme cuenta sobre todo que tenía sentido de que aquel día, de 1 de noviembre, el cumpleaños de papá, hubiera salido a saludar a su cumpleaños. Y qué cosa más linda podía estar viviendo yo en ese momento. Y cuando abro la segunda carta, que tenía un helicóptero dibujado, decía: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Que es para mí de las cosas más lindas que me han pasado. For someone hearing your story for the first time, what do you hope that they take away from it? Creo que es una historia de gente joven. Creo que marca claramente nuestra historia que se puede, marca claramente de que hay que vivir un proceso. Es un poco lo de San Francisco de Asís, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminás haciendo lo imposible. Y es una historia de lucha por la vida, que es en realidad lo más preciado que el ser humano tiene, es la vida. En esta historia realmente brutal del ser humano, común, porque eso es lo que tiene la historia nuestra. Es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Cualquiera de los que están aquí filmando o entrevistando podían haber sido parte de la historia. No es un mérito mío, es un mérito del ser humano que tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse para salir adelante. Somos más de los que salimos en aquel avión. Realmente somos más de 120 descendientes. En mi caso personal, gracias a que yo estoy vivo, hay 8 más. Tengo 2 hijos y tengo 6 nietos. O sea que valió la pena toda esta historia para que lo que triunfe sea la vida. Convoco a la gente a que mire para atrás a sus propias cordilleras, porque cada uno de ustedes tiene su propia cordillera. No es la mía más importante, es la de cada uno, porque es la de cada uno. Pero de lo que se trata es de mirar para atrás, pero para ir para adelante, buscando lo positivo dentro de lo negativo.